Gracias por acompañarnos una vez más en el estudio de la Palabra de Dios. La Biblia está llena de mujeres que desempeñaron un papel importante en ella. Eva, cuyo nombre significa vida, pues era la madre de todos los vivientes, fue la que transmitió la simiente mesiánica, que condujo al nacimiento de Jesucristo, el Salvador de la humanidad. En el período patriarcal, mujeres como Sara, Rebeca, Raquel y Lea, así como Tamar, tuvieron un poderoso impacto en el curso de la historia de la salvación, porque sus acciones aseguraron la continuidad de la línea mesiánica. Y en la época del Éxodo, Israel debió su supervivencia a dos mujeres cuando el faraón decretó la muerte de todos los bebés varones recién nacidos de Israel. Las parteras e incluso la hija del faraón y otras mujeres son recordadas en la Torá, el Pentateuco, como aquellas que fueron fundamentales para salvar a Israel, y a menudo a riesgo de sus propias vidas. Y más adelante se hace referencia a Débora, la profetisa que juzgó a Israel, como la que se levantó y salvó a Israel en la guerra. Ahí tenemos a Rahab, que salvó a los espías, y de este modo ayudó a salvar a Israel en su lucha contra los cananeos. Y según la genealogía de Mateo, Rahab fue la madre de Booz, quien se casó con Ruth y se convirtió en antepasado del Mesías. Y en esta lección nos centraremos en dos mujeres importantes que dieron sus nombres a los libros bíblicos, Ruth y Esther. Y a pesar de las diferencias en el tiempo y en el contexto de sus historias, de alguna manera, estas dos mujeres ejemplifican el carácter de las muchas mujeres que Dios designó para ayudar a salvar a Israel. Busca en tu Biblia, en el libro de Esther, capítulo 5, versículo 2, y en un momento más regresaré. Mantente en sintonía. Esther 5:2. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Bueno, hoy continuaremos explorando historias que prefiguran acontecimientos de los últimos días. Y al utilizar acontecimientos y personas de la vida real, Dios nos ayuda a ver las cosas desde su perspectiva y a entender cómo interpretar las profecías registradas luego, que tienen el propósito de fortalecer nuestra fe. Nuestra atención se centra en dos mujeres importantes cuyas historias han tocado los corazones de innumerables generaciones. Y estas son Ruth y Esther, como mencioné al comienzo. Ruth es una viuda desposeída que encuentra la esperanza tras conocer al bondadoso Booz, su pariente redentor. Su matrimonio se ha convertido en una de las historias de amor favoritas de los cristianos por la forma en que refleja el amor de Cristo por nosotros. Y la otra joven, la otra historia se refiere a esta joven que vive en un país extranjero donde se entera de un complot para destruir a su pueblo y se ve empujada al escenario principal del drama que se desarrolla para salvarlo. En la profecía, una mujer también representa o simboliza al pueblo de Dios y arroja mucha luz acerca de cómo considera él a su pueblo. Veamos los relatos bíblicos de estas dos mujeres cuyas circunstancias han quedado inmortalizadas en la palabra de Dios y tratemos de extraer las lecciones contenidas de sus experiencias. Vayamos entonces al estudio. Hay muchos críticos de la fe cristiana que han señalado a menudo la brutal realidad de vivir en este mundo como prueba de que Dios no existe, que es impotente para impedir que no ocurran cosas malas o que no le importa que suframos. Sin embargo, muchas de las historias de la Biblia proveen abundantes evidencias de que ninguna de estas suposiciones es correcta. Es cierto que Dios permite que la humanidad coseche las consecuencias de la rebelión contra Él, pero está siempre presente y activo en la historia humana para la resolución final del pecado y el sufrimiento, aunque sin cortar la libertad humana. Y aquí tenemos la historia de Ruth, que es un ejemplo de ello. ¿Cuáles fueron las penurias que cayeron sobre Noemí y Ruth y que las causó? ¿Y cómo refleja esto la situación a la que se enfrenta ahora toda la humanidad? Vamos a Ruth capítulo 1, versículos 1 al 5. Y nos dice: Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí.
Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Bueno, el enunciado inicial de esta historia resulta paradójico. Hubo una hambruna que afectó a Belén. Escucha bien, una ciudad cuyo nombre significa casa del pan o del alimento. Hambre en la casa del pan. ¡Qué paradoja! Ahora, la abundancia caracterizaba al Edén, donde Dios dijo a Adán y a Eva, pueden comer de todo árbol del huerto. Y la humanidad comenzó su existencia en medio de la abundancia, bajo el cuidado de un creador generoso. Pero su papel de administradores de la creación se convirtió luego en la esclavitud del pecado. Porque se le dijo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra donde fuiste tomado, dijo Dios a Adán. Y al igual que Noemí, hemos sido desposeídos de la herencia que Dios originalmente dispuso que tuviéramos. ¿Ves el paralelismo? Y nuestra vida se ha convertido en una penuria. El Edén fue un regalo, pero no incondicional, por supuesto. Los humanos eran libres de rebelarse, pero eso significaría que tendrían que asumir la responsabilidad de su propio bienestar. Originalmente debíamos controlar o ejercer dominio sobre la creación con la bendición de Dios, pero ahora nos enfrentamos a la tarea de controlar un mundo caído. Y los seres humanos egoístas que compiten por los escasos recursos provocan mucho dolor y sufrimiento. La tragedia es indecible. La tierra sigue produciendo en abundancia, lo que es un poderoso testimonio del amor de Dios, pero la codicia humana y los estragos del pecado hacen que el mundo parezca someternos más a nosotros que nosotros a Él. Un día, sin embargo, todo esto terminará. Incluso después de 6,000 años de pecado y muerte, pregunto cómo sigue la tierra revelando las maravillas del amor y el poder creador de Dios. Dios en su bondad aún sigue proveyendo. Pero mira lo que perdimos por escuchar otras voces. Ahora Noemí pidió que cambiaran su nombre por el de Mara, que quiere decir amargura en hebreo, a causa de la amargura que había sobrevenido sobre ella. La relación con nuestro Creador ha quedado irremediablemente dañada por el pecado, lo que nos ha sumido en la pobreza espiritual. Y nuestras perspectivas son sombrías. Y nos pasamos la vida espigando lo que podemos de los rincones del sembrado, viviendo de las migajas de alegría que aún pueden encontrarse en un mundo malogrado. Pero todo cambia cuando descubrimos que Dios no nos ha olvidado. Noemí había sido desposeída y probablemente regresó para vender su tierra con el fin de pagar las deudas contraídas antes de que se mudara a Moab. Dios había hecho una provisión en Israel para que los desposeídos pues reclamaran su herencia en la tierra prometida. O sea que un pariente cercano podía redimir, es decir, rescatar la tierra en favor de ellos. Vos no solo era un amable agricultor, sino también un pariente. Si alguien no podía pagar sus deudas y reclamar su participación en la herencia de Israel, resulta que un pariente cercano podía hacerlo en su lugar. Dice la Escritura, si tu hermano se empobreciere y vendiere parte de su propiedad, vendrá el rescatador, su pariente más cercano, y rescatará todo lo que su hermano haya vendido. Eso está en Levítico. Y el descubrimiento de que Booz no solo era bondadoso y generoso, sino también un pariente, fue la mejor noticia posible, pues significaba que la pobreza en que vivían estas 2 mujeres no tenía por qué durar para siempre. Los cristianos han entendido desde hace mucho tiempo que Booz era un tipo, una figura de Cristo. No solo nuestro creador, sino también quien eligió convertirse en nuestro pariente, en nuestro hermano, es decir, en un ser humano real de carne y hueso. He allí una de las razones por las que vez tras vez se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. Demasiada gente asocia a Dios con la dureza y piensa que quizás nos deje entrar al cielo si logramos tildar todas las casillas correctas en un cuestionario moral, pero que aún así lo hará a regañadientes. Ese es el concepto que algunos tienen. Y la imagen de Cristo revelada en la persona de Booz
desplaza por completo esas nociones erróneas. Porque Dios no solo se fija en nosotros a pesar de nuestra profunda indigencia espiritual, sino que también nos quiere como su esposa. Trata de comprender que el Creador no solo se convirtió en parte de su propia creación, sino también murió por ella. Y al comprender esto, ¿cómo debería influir esta asombrosa verdad en nuestra propia existencia? Bueno, Boaz se enamora profundamente de Ruth y desea casarse con ella, pero existe un obstáculo importante para ello. Hay un pariente más cercano que también tiene derecho a ella y a la tierra. Ahora, si consideramos a Boaz como un tipo de Cristo, esta situación puede revelar una cuestión que está en juego en el gran conflicto. Cristo nos ama, pero hay un pariente más cercano que también tiene cierto derecho, y este es Satanás, porque nosotros elegimos seguirlo a él. Y cuando Satanás apareció en el concilio celestial, dijo a Dios que venía de rodear la tierra y andar por ella. Y cuando Dios le preguntó si se había fijado en el justo Job, Satanás lo reclamó como uno de los suyos, sugiriendo que el corazón de Job no pertenecía realmente a Dios. Es decir, que Job solo seguía a Dios por conveniencia. Y según Satanás, Job dejaría de ser leal a Dios si el Señor dejaba de ser benévolo con él. Y en el libro de Judas, que contiene una breve referencia a una historia muy conocida en Israel, según la cual Moisés resucitó después de haber sido sepultado por Dios mismo, notamos que vez tras vez Dios se manifiesta mostrando de que hay un conflicto real y que hay alguien que nos reclama, pero Él nos reclama por su sangre. Bueno, aún no tenemos todos los detalles, pues la disputa por el cuerpo de Moisés da a entender que Satanás estaba reclamando algún derecho sobre él. El Juan comenta, porque se le mostró en más de 2000 visiones, se le mostró esto también. Dice, por primera vez, Cristo iba a dar vida a uno de los muertos. Cuando el príncipe de la vida y los ángeles resplandecientes se aproximaron a la tumba, Satanás temió perder su hegemonía. Con sus ángeles malos se aprestó a disputar la invasión del territorio que llamaba suyo. Se jactó de que el siervo de Dios había llegado a ser su prisionero. Declaró que ni siquiera Moisés había sido capaz de guardar la ley de Dios y que se había atribuido la gloria que pertenecía a Jehová. Había cometido el mismo pecado que hiciera desterrar a Satanás del cielo y que por su transgresión había caído bajo el dominio de Satanás. Cristo refutó la afirmación de Satanás y Moisés fue resucitado. Y en Ruth 4, resulta que Boaz viaja hasta Belén, hasta el portal, a la entrada de Belén, la ciudad donde Cristo vino al mundo como nuestro pariente cercano. Ve los paralelismos. Los ancianos se reúnen y finalmente se intercambian unas sandalias, símbolo de pertenencia o propiedad. La puerta de un pueblo era un lugar donde se decidían los casos. Por lo tanto, la escena de Belén es un tipo o representación del juicio celestial, ya que refleja la escena del juicio registrada en Daniel 7. Y no debemos pasar por alto un aspecto crucial del juicio, y es que este se realiza en favor de los santos. No hay nada que temer, pero solo porque Cristo pagó el precio por nosotros, así como Boaz lo pagó por Ruth para que fuera su esposa. La historia de Esther, por otro lado, incluye a Amán, un personaje ávido de poder y a quien se había otorgado un elevado grado de prominencia en el imperio por encima de todos los demás príncipes. Y en Ezequiel 28 y Isaías 14 se encuentran algunos paralelos entre Lucifer y Amán, un malvado enemigo de Dios y de su pueblo. Y las intenciones generales de Satanás se ponen de manifiesto en la historia de la tentación de Cristo, en la que lleva a Jesús a un lugar elevado para mostrarle los reinos del mundo. Cristo, como hemos visto, vino a redimir al mundo y a reclamarlo como suyo, y lo hizo como uno de nosotros. Jesús es el pariente redentor, y por supuesto, el precio que pagó para redimir al mundo fue muy alto. Vemos en Apocalipsis que el ansia de poder y adoración por parte de Satanás conduce a este mundo a su crisis final. Sus engaños logran que la humanidad, excepto unos pocos, se maravillen y adoren a la bestia. Apocalipsis 13. Entonces recurre a la fuerza contra los pocos renuentes a ello. Y Amán se da cuenta, por otro lado, aquí está el paralelismo, de que Mardoqueo, uno de los elegidos de Dios, no reconocía lo que aquel consideraba su derecho, ya que no se arrodillaba ni se humillaba ante él. Por lo tanto, se llenó de ira, dice el libro de Esther 3:5.
y se empeñó en borrar a todo el pueblo de Mardoqueo de la faz de la tierra. ¿En qué se parece la descripción de que hace Juan de la iglesia de remanente de Dios y a la que hace lo que hace Amán con el pueblo de Dios? El diablo ha reclamado este mundo, pero la presencia de personas que permanecen leales a Dios, que guardan sus mandamientos, refuta su pretensión de supremacía total. Nuevamente comenta lo que llamamos la pluma inspirada por Dios. Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular la convertirá en objeto de execración universal. Piensa, hermano y hermana, amigo y amiga, en las cosas pequeñas que ponen a prueba tu fe ahora. Si cedes en cosas pequeñas, ¿qué harás en la hora de la gran prueba? Porque existe una tendencia entre algunos cristianos a detenerse en los momentos oscuros descritos en la profecía bíblica. En realidad hay gente que le gusta ver lo tétrico nada más. Sí se avecinan tiempos difíciles. Y el estudio de la profecía podría desacertadamente centrarse en el temor y las dificultades en lugar de hacerlo en la resolución divina de los problemas de la humanidad. Las cosas van a terminar bien. Hacia allí tenemos que mirar. Mira más allá de los problemas, de las nubes de problemas. Aunque Dios no oculta el futuro y es honesto acerca de los eventos que ocurrirán entre el presente y el fin del gran conflicto, es importante siempre leer la historia hasta su conclusión. En el patrón general que sigue la profecía bíblica, Dios muestra las consecuencias desastrosas de la rebelión humana, pero luego nos da esperanza. Y algunos han contemplado las predicciones de una crisis final en el tiempo de angustia de Jacob con temor y temblor. Sin duda, los últimos momentos no serán fáciles para el pueblo de Dios. Pero así como la predicción de los tiempos difíciles es fiable, también lo es la promesa de liberación. Porque en Apocalipsis 2 el diablo persigue con furia a la esposa de Cristo, pero Dios interviene para salvarla. La historia de Esther también incluye a una hermosa reina que desempeña un papel central en el drama y a la que Dios utiliza poderosamente para salvar a su pueblo. Dios levantó también a su esposa, su iglesia remanente, para un momento específico de la historia. Porque después de que los 1260 días de la edad oscura llegaron a su fin, Dios sacó a su novia del lugar seguro donde la había resguardado para que comunicara su mensaje final de misericordia al mundo, los mensajes de los 3 ángeles. Amigos, no perdamos de vista esto. ¿Cuál es el propósito que Dios levanta a la iglesia adventista el séptimo día? Para predicar el evangelio eterno, pero con énfasis en esos últimos 3 mensajes. Porque al igual que Esther, estamos aquí para esta hora. Y ese es el gran propósito que Dios levanta a la iglesia. Cuidado con parecernos a otros grupos y otras denominaciones que no comprenden esta verdad y que predican solamente una parte del evangelio. Esther descubrió que no estaba sola frente a la persecución de Amán contra su pueblo, ya que contó con el favor del rey. Y su pueblo fue finalmente liberado. Y amados, nosotros tampoco estamos solos al entrar en los últimos momentos de la historia de la tierra. El rey está de nuestro lado y el pueblo de Dios también será liberado. Todo resultó para el bien del pueblo de Dios en el caso de la historia de Esther. Pero no siempre es así, al menos a corto plazo. Por eso, ¿por qué debemos tener siempre una visión a largo plazo de las cosas para mantener viva nuestra esperanza en Cristo? Hermanos, miremos todo como dice en inglés, big picture, el cuadro general. Y veamos cómo han de terminar las cosas. Eso nos trae esperanza. Bueno, finalizo con esta cita hermosa, inspirada por Dios, que dice así: Satanás despertará indignación contra la minoría que se niega a aceptar las costumbres y las tradiciones populares. Hombres encumbrados y célebres se unirán con los inicuos y los viles para concertarse contra el pueblo de Dios. Las riquezas, el genio y la educación se combinarán para cubrirlo de desprecio. Gobernantes, ministros y miembros de la iglesia perseguidores conspirarán contra ellos. ¿Escuchaste? Miembros de iglesia perseguidores conspirarán contra ellos. De viva voz y por la pluma, mediante jactancias, amenazas y el ridículo, procurarán destruir su fe. Por calumnias y apelando a la ira, algunos despertarán las pasiones del pueblo.
Al no poder presentar una, así dicen las Escrituras, contra los que defienden el día de reposo bíblico, recurrirán a decretos opresivos para suplir la falta. Y con el fin de obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda por leyes dominicales. Pero los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola el precepto del Decálogo. En este campo de batalla se peleará el último gran conflicto en la controversia entre la verdad y el error. Y no se nos deja en la duda en cuanto al resultado. Hoy, como en los días de Esther y de Mardoqueo, el Señor vindicará su verdad y a su pueblo. Yo pregunto, amados, ¿cómo se pueden aplicar a tu vida las siguientes reflexiones sobre Ruth y Esther? Ahí tenemos a Ruth. El hecho de que creamos que pertenecemos al pueblo de Dios y somos muy religiosos no debe hacernos sentir tristes, enojados u orgullosos, sino que implica un serio código de ética. Así como Ruth era amable y amigable con las personas que la rodeaban, debemos esforzarnos por ser amables y amigables con otras personas de nuestra familia y de la sociedad que nos rodea. Observa también la humildad de Ruth. Ruth no se jacta de sus cualidades ni de su piedad. En cambio, Ruth se siente indigna y nunca juzga a los demás. Ruth no participa en el activismo religioso, no es legalista, pensando que merece la salvación sobre la base de sus obras. Ella cuenta únicamente con la gracia de su suegra y del pariente. Y por último, observa que el método misionero de Noemí se compone esencialmente de su actitud amable y actos de bondad. Ahí tenemos a Esther. La historia de Esther resuena bien con la vida en nuestro mundo moderno y secular. Donde quiera que estemos y lo que sea que hagamos, ya sea en la oficina o el camino, en la universidad o incluso en la familia, en medio de nuestras tareas más humildes y deberes más serviles, nuestra presencia es importante y determina la salvación de los demás. ¿Quién sabe si hemos llegado a un lugar determinado para un tiempo como este? Sé sabio, no siempre necesitamos revelar de inmediato nuestra identidad religiosa. Muéstrate amable, como lo hizo Esther. Comprométete a hacer todo lo que puedas para resolver sus problemas y confía en la gracia de Dios para revertir el curso de los acontecimientos. Oremos. Dios del cielo, gracias por estos ejemplos de entrega, de humildad, de confianza, como es el caso de Ruth y Esther, en diferentes escenarios, nos muestran, son un antitipo, son una figura de lo que ha de ocurrir con tus hijos en el tiempo final. Vendrán crisis, pero el Rey está de nuestro lado. Vendrán problemas que pareceremos perder todo, pero hay un hermano que nos reclama y nos redime. Queremos tener estas historias presentes en los momentos difíciles que se acercan para seguir confiando en ti y prepararnos para vivir contigo para siempre. En nuestro deseo y oración, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, amigo y amiga, por acompañarnos hoy. Llegó el momento de decir hasta el próximo programa de Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y si lo dudas, mira el precio que fue pagado por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y en este viaje de la vida, las cosas van a terminar bien, lo dice Dios y Él siempre dice la verdad. Pero tendrás que hacer de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Dios te bendiga. Maranata.